La madre soltera y el millonario misterioso. El destino tiene un humor peculiar. A veces, para cambiar completamente la vida de una persona, no usa grandes gestos ni eventos planeados, sino una simple caída en la acera. Esta es la historia de una madre soltera que arriesgó su único sustento por un acto de pura humanidad, y un millonario que, disfrazado de hombre común, presenció la verdadera nobleza. Él buscaba una empleada, ella buscaba sobrevivir. Lo que encontraron fue una segunda oportunidad para sanar. Si usted disfruta de este tipo de historias de superación y giros del destino, no olvide suscribirse a nuestro canal Apache Narrador de Emociones. Publicamos un video todos los días. Dé like al video si le gusta esta historia y déjenos en los comentarios contando de dónde es usted y a qué hora nos escucha. Capítulo PRIN. El retraso inesperado y el precio de la compasión. El corazón de Andrea Ríos se disparó al mirar su reloj de pulsera mojado por la lluvia. 8:47 AM. Las gotas de lluvia escurrían por su rostro exhausto, mezclándose con el sudor frío de la desesperación. Tarde, tercera vez este mes. La última. No hay más oportunidades. No para mí. El pensamiento martillaba en su cabeza mientras corría. Casi volaba por las calles inundadas del centro de Santiago de Chile. El peso de la periferia, de las horas en el transporte público lento, de las noches mal dormidas velando por Sofía, la empujaba hacia adelante, pero hoy una fuerza mayor la había detenido. Sus zapatos, ya arruinados por el agua fangosa y fría, chapoteaban a cada paso. Un sonido triste y desesperante que se ahogaba en el rugido constante de la lluvia. La blusa blanca de su uniforme estaba manchada de rojo en la manga. Un rojo carmesí, seco y pegajoso. El rojo de la sangre del hombre al que acababa de ayudar. Un completo desconocido que había resbalado en la acera mojada, cayendo justo delante de sus ojos. Si pierdo este trabajo, ¿cómo pagaré la matrícula escolar de Sofía? ¿Cómo pagaremos el alquiler? ¿Qué pasa con el préstamo para el refrigerador? Oh, Benedl. Los murmullos internos eran una letanía de miedo. El miedo era su compañero constante y ahora el pánico la ahogaba. Apenas llevaba 3 meses en la prestigiosa constructora El Olivo, un puesto que había conseguido con milagrosas referencias. Cada centavo de ese sueldo era esencial, vital para mantener a flote su pequeña familia. La escena de minutos atrás no se le iba de la memoria. El hombre bien vestido, de unos 50 años, había caído en el asfalto. El golpe sordo y húmedo contra el cemento fue espantoso. Su maletín de cuero fino se había abierto, esparciendo documentos importantes y billetes. Andrea notó la denominación alta, reconociendo al instante que era alguien importante o, al menos, muy adinerado por la acera. Estaba inmóvil, gimiendo de dolor, con un corte profundo y feo en la frente. La hemorragia era profusa, casi aterradora bajo la lluvia. Los demás transeúntes, envueltos en sus paraguas de marca y en la prisa matutina de sus vidas privilegiadas, simplemente lo habían evitado. Parecía que nadie quería lidiar con la inconveniencia de un cuerpo sangrando en la acera, y mucho menos arriesgarse a llegar tarde a sus propios compromisos. Pero Andrea, a pesar de la urgencia y el miedo a ser despedida, no pudo seguir de largo. La compasión, ese músculo instintivo y poderoso, era más fuerte que el miedo a perder su única fuente de ingresos. «Señor, ¿está bien? Déjeme ayudarle», dijo, arrodillándose en el pavimento mojado y resbaladizo, sin importarle que su uniforme se empapara y ensuciara irreparablemente. Lo levantó con una fuerza que provenía de la pura adrenalina, ignorando el dolor punzante en su propia rodilla que se había torcido en el movimiento. Su voz era firme, a pesar del pánico que la hacía sentir náuseas. El hombre, mareado y desorientado por el golpe, la miró con ojos confusos. «Mi cabeza, mi rodilla. No puedo sentir mi rodilla». Andrea actuó con la precisión de una paramédico improvisada. Lo llevó hasta el refugio relativamente seco de una parada de autobús. Lo sentó con cuidado. Abrió el maletín de cuero para sacar un pañuelo limpio, pero al no encontrarlo, improvisó un torniquete de presión con su propia bufanda, la única prenda que le daba algo de calor.
para detener la hemorragia de la cabeza, aplicando una presión constante y tranquila. Llamó a los servicios de emergencia desde su teléfono, a pesar de que su saldo estaba casi agotado. Solo cuando vio que los paramédicos llegaban, tomaban el control de la situación y le confirmaban que la vida del hombre no estaba en peligro inmediato. Se permitió mirar su reloj. 8:35 a.m. El tiempo se había escurrido entre sus dedos. Imposible ya. No había forma de llegar a tiempo. La rabia, el miedo y la frustración se mezclaron en un cóctel amargo, pero el recuerdo de la mirada de gratitud del hombre, una gratitud que parecía ir más allá de las palabras, la consoló fugazmente. Lo hice lo correcto, aunque ahora pagaré el precio más alto por mi decencia, pensó con resignación. Llegó a la imponente torre de cristal de la constructora. El Olivo a las 8:55 a.m. El vestíbulo de mármol pulido y espejos reflectantes contrastaba brutalmente con el barro de sus zapatos y el hedor a humedad que desprendía su uniforme. Entró corriendo, el pelo mojado pegado a las sienes, el aliento agitado. La recepcionista, una joven rubia de rostro imperturbable, señaló la oficina de su jefe con un gesto que ya conocía, un gesto que anunciaba el inevitable juicio final. Gerente Ernesto era un hombre de unos 40 años, meticuloso hasta la obsesión, y que valoraba la puntualidad por encima de la vida personal, la salud o la humanidad. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba pulida, revisando un expediente. Levantó la vista por encima de sus lentes de montura fina y el silencio de la oficina se hizo más pesado y opresivo que el aire cargado de la calle. Ríos, corrigió con una voz fría y profesional, un tono que destilaba superioridad. Mire la hora. ¿Sabe lo que significa llegar con 20 minutos de retraso por tercera vez este mes? ¿Tiene alguna excusa creíble esta vez? ¿El autobús se averió? ¿Se le cruzó un gato negro? Su burla era ácida y profesional. Andrea respiró hondo, enderezando su uniforme manchado y sucio. Sabía que la verdad, en la boca de un hombre como el gerente Ernesto, sonaría a una excusa barata y sentimental. Gerente Ernesto, lo siento mucho. Vi a un hombre caer en la acera. Estaba sangrando mucho. Se golpeó la cabeza y yo. El gerente Ernesto levantó la mano para detenerla, su rostro inexpresivo y rígido. No me interesa. Ríos, no me interesa la bondad de los extraños, ni su heroísmo improvisado. Solo me interesa la puntualidad y la responsabilidad con su horario, que es nuestro tiempo. Si las personas no pueden manejar una variable tan simple como el tiempo, no pueden manejar la responsabilidad de la constructora El Olivo. Las emergencias personales deben manejarse fuera del horario laboral, punto. Ni siquiera tenemos la certeza de que su versión sea verdadera. Un hombre sangrando. ¿Y dónde está la prueba? Se levantó, tomó una carpeta de un cajón y la arrojó sobre el escritorio con un golpe seco. Firme aquí. Está despedida. 3 faltas de puntualidad, según el contrato, son motivo de rescisión inmediata. Tenemos docenas de personas esperando su puesto. Gente que sí entiende el concepto de responsabilidad y puntualidad sin la necesidad de buscar excusas sentimentales. Andrea sintió que el mundo se le venía abajo. No rogó, no suplicó. Su dignidad, lo único que le quedaba después de tanto esfuerzo y sacrificio, no se lo permitía. Entiendo, gerente Ernesto, pero le aseguro que mi razón era válida y real. Era una emergencia humana. La única emergencia es la falta de profesionalismo. Ríos, ahora por favor recoja sus pertenencias y salga. Su liquidación se enviará por transferencia bancaria. Andrea se dio la vuelta con una punzada helada en la garganta. La oficina, antes la fuente de su sustento y su futuro, ahora parecía la escena de un juicio sumario, un lugar que la había consumido y luego escupido sin remordimiento. Se dirigió al ascensor con los ojos fijos en el suelo de mármol, con el corazón roto por la humillación y el miedo. ¿Qué le diría a Sofía? ¿Cómo conseguiría el dinero para la escuela? El sacrificio había sido real, pero el destino parecía haberla abandonado a su suerte.
Si le está gustando este giro inesperado, no olvide suscribirse a nuestro canal Apache Narrador de Emociones. Deje su like y un comentario sobre lo que haría usted en el lugar de Andrea. Capítulo 2. El juicio y la revelación en la cima de la torre, mientras Andrea Ríos salía de la oficina principal. Limpiándose una lágrima furtiva con el dorso de la mano mojada, el ascensor se detuvo en el piso ejecutivo, que estaba bañado en una luz artificial y fría. De él salió un hombre alto, vestido con un traje impecable, de corte italiano que gritaba diseño y dinero sin esfuerzo. Tenía el cabello canoso, corto y bien peinado, y una mirada intensa. Cojeaba ligeramente al caminar, apoyando parte de su peso en un elegante bastón de metal. Era don Fernando Aranda, el dueño y presidente de la constructora El Olivo. Un hombre que movía millones de dólares y miles de empleados sin inmutarse, conocido por su temperamento explosivo en las juntas directivas y su ética de trabajo implacable. Sin embargo, en ese momento, su impecable fachada estaba ligeramente empañada por el cansancio físico. El golpe había sido duro. Don Fernando entró en la oficina del gerente Ernesto sin llamar, sin siquiera tocar. El gerente que estaba ordenando los papeles de despido de Andrea. Con un aire de satisfacción profesional, se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la sorpresa. Don Fernando. ¡Qué sorpresa, señor! ¡Qué gran honor! No lo esperábamos tan temprano. ¿Cómo está su rodilla? Espero que no sea nada grave. El tono de Ernesto era súbitamente servil. Sus modales perfectamente ensayados. Don Fernando ni siquiera lo miró. Caminó con dificultad hasta el centro de la oficina. Se apoyó pesadamente en el escritorio de caoba y lanzó una mirada fría, intensa, que cortaba el aire. Acabo de llegar del hospital, Ernesto. Me hicieron unas radiografías y me suturaron la herida de la cabeza. Estuve un rato en observación. Oh, lo lamento, señor. ¿Qué pasó exactamente? ¿Un accidente?, preguntó el gerente. Su voz temblaba ligeramente al percibir la tensión que emanaba del dueño. Don Fernando asintió con un movimiento seco de la cabeza. Sí, una caída. Estaba apurado y resbalé en el asfalto mojado. Me golpeé la cabeza y me disloqué la rodilla. Estuve tirado en la acera por 10 minutos, viendo cómo el mundo continuaba sin mí. La gente pasaba y me ignoraba por completo, como si yo fuera un bulto, un obstáculo sucio en su camino. Nadie se detenía. Solo vi indiferencia y prisa. Su voz, que en la sala de juntas era un trueno, era ahora profunda y resonante, cargada de una amarga reflexión personal. Excepto una persona. El gerente Ernesto se puso rígido, con un escalofrío recorriéndole la columna, sin entender la dirección peligrosa de la conversación. Una joven, Ernesto, con un uniforme blanco y sucio y el cabello mojado, me llevó a un lugar seguro. Me prestó su bufanda para detener la hemorragia. Me llamó una ambulancia con su último saldo de teléfono y no aceptó nada a cambio. No me preguntó quién era yo. Solo se fue corriendo, diciendo que ya iba muy tarde para su trabajo, a pesar de que su uniforme estaba manchado con mi sangre. Don Fernando hizo una pausa y su mirada se volvió cortante. Una mancha de sangre en su uniforme blanco. Ernesto tragó saliva con dificultad. La descripción era demasiado precisa. Su mente procesó la información con una velocidad aterradora. Señor, se refiere a Ríos, Andrea Ríos. Ríos, sí, la vi en la lista de empleados, la que acaba de salir con el rostro descompuesto. ¿Es ella la de las faltas de puntualidad? ¿La que según usted carece de profesionalismo? Sí, señor. De hecho, acabo de despedirla hace solo unos minutos. 3 faltas, según el contrato. Esta mañana por un retraso de 20 minutos. Fui estricto, como usted siempre me ha enseñado. No podemos tolerar un patrón de impuntualidad. Es el ejemplo para los demás. Don Fernando golpeó el escritorio con su puño herido, haciendo que los vasos de agua vibraran con el impacto. Su mirada, una vez fría, ardía con una justa indignación que se clavó en el asustado gerente. Usted toleró la falta de humanidad, Ernesto. Usted despidió a la única persona en esta ciudad que se detuvo a ayudar al dueño de esta compañía.
Si no fuera por ella, yo podría haber sangrado hasta desmayarme en esa acera. Y usted la despide por 20 minutos de retraso causados por salvar la vida del dueño de esta empresa, una vida que vale más que toda esta torre de cristal. El gerente Ernesto balbuceó, su voz apenas un hilo. Pero el contrato, las reglas, es la política de la empresa, la que usted implementó. Las reglas son para proteger los valores de la empresa, no para destruirlos, Ernesto. La lealtad, la decencia, la bondad, esos son los valores de esta constructora. La señorita Ríos me dio una lección de humanidad que usted, con toda su puntualidad, nunca podrá darme. Ernesto, usted está despedido. Su falta de juicio, su arrogancia y su rigidez sin humanidad han demostrado que no está apto para manejar personas. Ha olvidado que construimos hogares, no solo estructuras de acero. La ética de la persona vale más que la puntualidad. Váyase y piense en eso. Ernesto quedó completamente en shock, el rostro lívido. Intentó protestar, murmuró sobre sus años de servicio. Pero la mirada de don Fernando era definitiva, como una sentencia judicial. Ahora, encuentre a la señorita Ríos y tráigala de vuelta inmediatamente. Y no la toque ni la moleste. Yo mismo hablaré con ella y le mostraré el valor que tiene su corazón, para mí y para esta empresa. Muévase, Ernesto. El gerente despedido corrió fuera de la oficina, humillado y frenético, buscando a Andrea por los pasillos. Su caída fue tan rápida y silenciosa como el ascenso inesperado de la joven. Capítulo 13. La transformación y el vértigo del poder. Andrea Ríos estaba en la calle. La lluvia había cesado, dejando una estela de vapor sobre el asfalto. El frío del suelo se había filtrado en su alma. Estaba llamando a su madre para ver si podía recoger a Sofía en la guardería, intentando formular la dolorosa excusa por la pérdida del trabajo, cuando sintió un tirón en la manga casi violento. Era el gerente Ernesto, pálido, temblando y sudoroso, con los ojos inyectados en sangre, sin el porte arrogante de hace 10 minutos. Su traje, impecable hace solo una hora, ahora parecía desordenado, como su vida. Señorita Ríos, tiene que volver. El dueño la está esperando. Ahora. Es urgente, por el amor de Dios. Andrea lo miró incrédula. ¿El dueño? ¿De qué está hablando? Usted me despidió. ¿Y por qué está usted así, temblando? Solo venga, por favor. Es urgente. Una confusión, una terrible confusión. Es el señor don Fernando Aranda. Está esperando en la oficina. Mi empleo depende de esto. Andrea, intrigada por la urgencia, la súplica en la voz de Ernesto y el repentino terror en sus ojos, lo siguió de vuelta a la torre. Cuando entraron en la oficina, Ernesto solo señaló la puerta y salió corriendo hacia los ascensores, sin atreverse a mirar a don Fernando. Había sido despojado de su autoridad y su ego en cuestión de minutos. Andrea se paró frente al imponente hombre. Don Fernando estaba sentado, con la rodilla levantada y apoyada en un puff, el rostro serio, pero los ojos suaves y curiosos. «Señorita Ríos, por favor, siéntese, descanse. Veo que tuvo una mañana muy agitada». «Gracias. ¿Qué es lo que quiere, señor?» «Yo fui despedida legalmente por su gerente hace unos minutos. Creo que ya no tenemos nada que discutir. Solo espero mi liquidación». La voz de Andrea era firme, aunque sus rodillas aún temblaban ligeramente. Don Fernando sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible pero sincera. «Mi gerente ha sido despedido. Usted no está despedida, Andrea. Le pido disculpas por la terrible injusticia que cometió el gerente Ernesto. Su ego y su falta de visión le costaron su puesto». Hizo una pausa dramática. «Yo soy el hombre al que usted ayudó esta mañana en la acera. Soy don Fernando Aranda, el dueño de esta constructora». Andrea se quedó sin aliento. El impacto fue físico. Miró el bastón de metal, la rodilla vendada, la curación en la frente. Todo encajaba. «Dios mío, ¿usted es...?» «Sí, y le debo más que las gracias. Le debo mi seguridad. Y la fe en que todavía existe gente con decencia y valentía en esta ciudad. Me demostró que hay cosas más importantes que la puntualidad». Andrea, el carácter, se enderezó con esfuerzo.
El puesto de conserje o el que tenía ya no es el suyo, Andrea. Ha demostrado un nivel de lealtad, carácter y compasión que no se compra con dinero. Necesito gente así en mi empresa, gente que se detiene por el otro. Usted es una mujer de valores. Don Fernando tomó una carpeta que contenía un documento impreso de la nada y la abrió. Estoy creando un nuevo departamento de recursos humanos. Se llamará Departamento de Bienestar Social y Ética. Necesito una directora que entienda la dificultad de la vida real, que sepa que la vida en la periferia no permite una puntualidad perfecta siempre. Su misión será asegurarse de que tratemos a nuestros empleados como personas, no como números. Quiero que usted sea la directora de Bienestar Social de la constructora El Olivo. Le ofrezco un sueldo 5 veces mayor al que tenía, un seguro médico completo para usted y su hija Sofía, y un horario flexible que le permita cuidar de su familia. ¿Acepta este desafío y esta oportunidad? Andrea sintió que las lágrimas brotaban incontrolablemente. Era el reconocimiento, la vindicación de su acto y el fin de sus preocupaciones financieras, todo en un mismo golpe. Sí, don Fernando. Acepto con todo mi corazón. Haré que valga la pena. Excelente. Ahora, tengo otra propuesta. Mi rodilla estará así por unas semanas. Necesito a alguien que me ayude en casa a coordinar las terapias, los compromisos de mi agenda y hacer mis ojos en el día a día, ya que mi asistente anterior se fue de permiso de maternidad. Algo discreto por las tardes. Un puesto de asistente personal ejecutiva. Ya que usted salvó mi vida en la calle, ¿aceptaría pasar sus tardes, después del trabajo aquí, ayudándome en mi casa en el barrio de la Dehesa? Andrea sonrió sintiendo que su vida, después de tanto tiempo, finalmente encajaba con un propósito. Sí, don Fernando. Con gusto. Me encargaré de su agenda. El vértigo del poder la golpeó. De la acera mojada a la cima de la torre de cristal. El cambio era abrumador. Capítulo 4. Sanación y la ética de la construcción. El primer mes como directora de Bienestar Social y Ética de la constructora El Olivo fue un torbellino. Andrea tuvo que enfrentarse no solo a la envidia y el escepticismo de la vieja guardia de la empresa, sino también a la necesidad de justificar su rápido ascenso. Los rumores corrían como pólvora. La nueva directora de Bienestar Social es la exconserje que se acostó con el dueño. Andrea no se inmutó. Su trabajo y sus resultados hablarían por ella. El nuevo departamento, ubicado en una oficina amplia con vistas panorámicas de la ciudad, se convirtió en su fortaleza. Implementó la política de Bienestar 360, enfocada en la vida real de los empleados. Su primera victoria resonante fue la creación de un servicio de guardería subsidiado en el sitio de las principales obras, garantizando que las madres y padres trabajadores pudieran tener a sus hijos cerca y seguros. Luego, implementó un sistema de tiempo flexible de emergencia, donde los empleados podían usar hasta 4 horas al mes por retrasos justificados, sin penalización, siempre que se notificara con antelación. El miedo a ser despedido no crea lealtad. Don Fernando, explicó Andrea en una de sus primeras juntas directivas, enfrentando a los ejecutivos que la miraban con recelo. La lealtad nace del respeto y la certeza de que la empresa se preocupa por usted como persona. Un trabajador descansado y respetado es un trabajador productivo. Su elocuencia no venía de un MBA, sino de la experiencia brutal de la necesidad. Los números pronto le dieron la razón. La rotación de personal en los sitios de construcción cayó un 30% en los primeros 2 meses. La rutina de la tarde y la intimidad obligada. Por las tardes, la rutina de Andrea cambiaba drásticamente. Después de recoger a Sofía y dejarla con su madre, conducía hasta el lujoso barrio de la Dehesa, la zona más exclusiva de Santiago, para atender a don Fernando en su mansión. La casa era inmensa, minimalista, con paredes de cristal y una piscina infinita que se extendía hasta el horizonte. Era una jaula de oro que amplificaba la soledad de su dueño. Su trabajo de asistente personal se centró en la rehabilitación del millonario.
Don Fernando necesitaba fisioterapia diaria para su rodilla. Andrea, con su diploma de fisioterapeuta, nunca ejercido formalmente, de la gaveta de los sueños rotos, se convirtió en su terapeuta no oficial. Ahora estire. Don Fernando, lento, sienta el músculo trabajando, no el dolor, decía Andrea, con sus manos firmes y profesionales, guiando la pierna lesionada. En esas sesiones diarias la jerarquía se disolvía. Él era solo un hombre herido y ella era la profesional atenta. Los diálogos eran cortos, profundos. ¿Por qué estudiaste fisioterapia, Andrea?, preguntó don Fernando un día, mientras ella le aplicaba hielo terapéutico. Quería ayudar a las personas a recuperar su vida. Quería ayudar a Sofía a tener una madre sana, fuerte, que pudiera correr con ella. Nunca pude ejercer por la necesidad de pagar cuentas rápidas, respondió ella, sus ojos fijos en la rodilla vendada. Tú ya estás ayudando a las personas, Andrea. Aquí y ahora, con más impacto que si estuvieras en una clínica. Él la miró a los ojos, una mirada que fue más allá de la gratitud que buscaba su alma. El primer gran desafío, el incidente en la obra. A finales del tercer mes surgió una crisis importante. Una huelga estalló en la obra Central 5, un proyecto emblemático de la constructora El Olivo. El sindicato exigía mejoras en la seguridad y un aumento salarial, alegando que la gestión anterior, la de gerente Ernesto, había ignorado sus quejas durante meses. Don Fernando, aún con la rodilla delicada, quería despedir a los líderes de la huelga. Aplicando la mano dura de su pasado, Andrea intervino apoyándose en su nuevo cargo. Don Fernando, si los despedimos, la huelga se endurecerá y perderemos el contrato. No es un problema de reglas, es un problema de escucha. Permítame ir a la obra y hablar con ellos. Él dudó, pero su confianza en ella era absoluta. Vi, Andrea, pero si fracasas, las consecuencias serán graves. Andrea llegó a la obra, vestida con su chaleco de seguridad y casco. No envió al personal de recursos humanos, fue ella misma. En lugar de negociar con un abogado, se dirigió a los obreros, no como directora, sino como alguien que entendía el miedo a no llevar comida a casa. Sé lo que es levantarse a las 4 de la mañana, mas sé lo que es el miedo a un accidente, dijo Andrea al micrófono, bajo el sol implacable. Yo no soy una ejecutiva que no ha visto el barro. Soy la madre que ayudó a su jefe herido en la calle, y sé que ustedes, como yo, solo quieren trabajar con dignidad y seguridad para sus familias. Las promesas incumplidas de la administración anterior terminaron hoy. Negociemos seguridad primero, salarios después. Les garantizo un canal directo de comunicación conmigo. Andrea Ríos, la nueva directora de Bienestar Social. Su autenticidad desarmó la huelga. Ella no ofreció un aumento instantáneo, sino un compromiso real con la seguridad y la dignidad, supervisando personalmente las inspecciones de los equipos. Al final del día, los obreros volvieron a trabajar. Los miembros de la junta directiva la llamaron personalmente para felicitarla. Andrea no solo había salvado el contrato, sino que había redefinido la ética de la constructora El Olivo. Capítulo 5. La luz de Sofía. La relación entre Andrea y don Fernando pasó del respeto profesional a una amistad íntima, tranquila, cargada de una atracción silenciosa. El puente entre sus mundos se construyó poco a poco. El momento crucial llegó una tarde en la mansión. Andrea tuvo que llevar a Sofía, de 7 años, a la casa porque su madre, la abuela, estaba enferma. Sofía, una niña brillante y desenvuelta, entró en la inmensa sala. Don Fernando estaba revisando documentos, sentado en una silla antigua. Sofía, sin inhibiciones, se acercó a él. «Hola, señor. ¿Por qué camina con ese palo tan elegante?», preguntó Sofía con una curiosidad encantadora. Don Fernando se rió, la primera risa genuina que Andrea escuchó en semanas. «Me caí, princesa. Y este palo me ayuda a caminar». «Mi mamá es la que cura», dijo Sofía orgullosa. «Ella me cura mis raspones». Sofía se sentó a su lado y don Fernando, el millonario reservado, el hombre que había perdido a su hija, la miró con una ternura que derritió el corazón de Andrea. Sofía empezó a dibujar en un cuaderno. Al cabo de unos minutos, le entregó el dibujo a don Fernando.
Era un dibujo infantil, hecho con crayones, de un hombre cojeando, una mujer con un gran uniforme y una niña a su lado. Este es usted, señor. Este es su bastón. Y esta es mi mamá. Y yo. Ahora usted tiene una familia que lo cuida, dijo Sofía, con la sabiduría de una niña que conoce la soledad. Don Fernando tomó el dibujo y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por la tristeza del recuerdo, sino por la inesperada gracia de la vida que regresaba. Miró a Andrea. Ella no dijo nada, pero sus ojos hablaban: tú ya no estás solo. Esa noche, cuando Sofía estaba dormida, don Fernando invitó a Andrea a cenar. No era la cena habitual de trabajo en la cocina, sino una cena formal en el comedor, con velas y una vista impresionante de la ciudad iluminada. Andrea, dijo don Fernando, su voz baja y seria, durante años mi vida fue una mentira, un guión de trabajo y tristeza. La pérdida de mi esposa y mi hija me destruyó. Estaba convencido de que no merecía la felicidad. Hizo una pausa. Pero tú me trajiste la verdad a mi vida. Me salvaste en la acera y salvaste mi empresa de la miopía de Ernesto. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las torres, sino en las personas. Se levantó con cuidado, apoyándose ligeramente en el bastón, y caminó hacia ella. Te amo, Andrea. No por lo que hiciste, sino por quien eres, una mujer honesta, fuerte y con un alma que no se dobla ante el mal. Y amo la luz que Sofía trajo a esta casa sombría. ¿Aceptarías quedarte a mi lado? No como directora ni como asistente, sino como mi compañera, mi esposa, la mujer que me enseñó a amar de nuevo. Andrea sintió las lágrimas en sus ojos. Sí, don Fernando. Sí, acepto. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. No fue un beso desesperado o urgente, sino suave, profundo, lleno de promesas silenciosas. La dignidad de Andrea había sido restaurada, y el corazón de don Fernando, sanado. 2 años después, en una ceremonia discreta y emotiva, don Fernando Aranda y Andrea Ríos se casaron. Sofía, vestida con un pequeño traje blanco, fue la niña de las flores, sonriendo. Andrea no usó un vestido de novia de diseñador famoso, sino uno simple y elegante que ella misma escogió, representando la nobleza de su espíritu. El destino había transformado un simple accidente en la más grande de las bendiciones, probando que la bondad al final siempre encuentra su recompensa. Comentarios finales. ¿Y usted cree que existe una conexión inexplicable entre almas que necesitan sanar mutuamente? ¿Que la bondad verdadera puede ser más poderosa que todo el dinero del mundo? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Si se emocionó con esta historia de nobleza y giros del destino, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse nuestras historias más emocionantes. Hasta el próximo video.